Que el Señor le bendiga, sea usted bienvenido esta mañana en Amaneciendo con Dios. Es un placer para nosotros poder estar junto a usted y alabar a nuestro Dios. Así que vamos a comenzar haciendo eso, alabando a nuestro Dios y pidiéndole de favor que abra los cielos esta mañana para poder adorarle. Vamos a cantar esa hermosa alabanza. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Este es tu año y en tu palabra haremos proezas que exalten tu nombre, oh Jesús. Oh Padre nuestro, que estás en los cielos, venga a tu reino, haz tu voluntad en mí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a pedirle que Él nos bendiga, que esta mañana sea de bendición para Él. Señor, te damos gracias, Padre, por una mañana en la que podemos adorarte y aprender de tu palabra. He aquí tus hijos, con disposición a servirte, con disposición de corazón para buscarte. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Papá, a poder demostrar nuestro amor y a poder aprender de ti. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta mañana leeremos el Salmo número 36, el Salmo número 36, que está titulado La misericordia de Dios. Si usted ha pecado en alguna ocasión, que yo sé que usted lo acepta, usted sabe que nosotros necesitamos de la misericordia de Dios. Si no fuera por su misericordia, usted y yo no entraríamos al cielo. Hoy en día no nos podríamos llamar sus hijos si no fuera por su misericordia. Salmo capítulo número 36 dice de la siguiente manera: La iniquidad del impío me dice el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pies de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Esta mañana quiero que juntos podamos orar, que a pesar de nuestros errores, su misericordia nos pueda ayudar. Muchos estamos solicitando que Dios nos ayude a salir de las consecuencias que nosotros mismos, de cosas que nosotros mismos hemos hecho. Pero no se avergüence. No es malo pedir misericordia,
cuando nosotros sabemos a quién podemos pedirlo. Y Dios es bueno para con nosotros. Dios nos apoya y nos ayuda siempre. Dios es bueno, misericordioso y más que bueno, es amor. Nuestra hermana Zulma Martínez nos da el testimonio de que ella estaba pidiendo por un trabajo, por pasar las pruebas para obtener un trabajo, y gracias a Dios ahora ya pudo pasar esas pruebas y el empleo es suyo. Así que cada uno de nosotros, así como mi hermana Zulma, nosotros podemos obtener nuestro milagro, nuestra sanidad, nuestra borrasaldo que algunos piden. Sí se puede. ¿Qué es lo que tiene nuestra hermana Zulma más que nosotros? No. Ella llegó, y a pesar de que nosotros seguimos siendo pecadores igual que ella, la misericordia de Dios, simplemente la misericordia de Dios. Así que vamos a orar a nuestro Dios para pedirle su misericordia y que nos ayude con cada una de nuestras necesidades. Señor, te queremos pedir esta mañana por las necesidades de cada uno de mis hermanos y hermanas que están con nosotros y nos acompañan en oración, que están desde sus casas, Señor, han tomado su tiempo para orar, para levantarse y aprender de tu palabra. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que les ayudes a seguir adelante. Te pedimos, Señor, por nuestro hermano Regalado Ruiz, por sus 3 hijos. Él te está pidiendo por la salvación de ellos. Yo creo en lo personal, Papito Dios, que esta es una de las peticiones más sinceras y humildes de pedirte por la salvación de nuestros hijos. Así que te pido, Señor, porque este hermano te lo está solicitando, porque sus 3 hijos puedan ser tocados por ti. Él sabe que como padre tiene la voluntad, la labor de educar a sus hijos, de criarlos, pero tú no podrías negarte a escuchar la voz de este padre, que él no tiene la capacidad del Espíritu Santo para convencer, para tocar el corazón de sus 3 hijos. Tú sí lo puedes, Señor. Y no es una mala petición, es una petición que está conforme a tu corazón, porque tú también quieres tocar el corazón de ellos. Así como muchas personas que están pidiendo por sus familiares que aún no se han convertido. Te queremos pedir, Señor, también por nuestro hermano Armando Jiménez, porque él te está solicitando que esos resultados de los exámenes de COVID puedan salir negativos. Te pido también, Señor, porque él pueda comprender el proceso por el que lo hiciste pasar, cuál es el propósito de ello. Y por aquellos también que de igual manera están solicitando por ese examen de COVID para que él o ella puedan salir negativos a esta enfermedad. También, Señor, te pedimos por nuestro hermano Emanuel Alonso Pérez, por esos exámenes que te solicita, que se hará un TAC, que puedan salir, Señor, esos exámenes limpios, que no vaya a tener algo mal, que no vaya a existir algo en su cuerpo que no debe estar. Si él tiene dudas de tener cáncer, que no vaya a ser así. Por eso también te pedimos por nuestra hermana Gloria Sandoval, que ella te está pidiendo por un diagnóstico de cáncer, para el cual entregamos en tus manos. Estos diagnósticos son difíciles, así como mi hermana Gloria y otras personas que en este mismo momento y a esta hora y junto a nosotros están orando por un diagnóstico de cáncer, que todavía o ya averiguaron si es un cáncer benigno o maligno. Independientemente como sea, entregamos esta enfermedad en tus manos y tú resolverás y tú responderás. Creemos y sabemos y confiamos en tu voluntad, que es mucho más sabia que la de nosotros, que nosotros podemos inventar o creer o hacer. Pero tú sabes cómo llevas nuestra enfermedad, nuestra salud. Así que te pedimos, Señor, por cada una de estas personas que piden por su salud. Te pido, Señor, también por la hermana Evangelina Sandoval, por esa provisión de trabajo.
Ya mi hermana Evangelina tuvo la oportunidad de escuchar cómo mi hermana Zulma Martínez también recibió su milagro, su, la provisión de ese empleo que necesitaba. Así que ella puede sentir aliento sabiendo que tú también proveerás ese empleo, el empleo adecuado, el empleo que le permita servirte, el empleo que le permita honrarte a su tiempo. Te pido, Señor, por nuestra hermana Amanda Apontes, su familia, porque pueda estar bien, y por también las escrituras de su casa. Queremos pedir de igual manera, Señor, por la hermana Teresita Quesada, por la oración por el niño llamado James, ese cáncer en los huesos que han detectado, en el nombre del Señor Jesucristo. Deja que este niño sea un testimonio para tu gloria y para tu honra. Padre, te pedimos por la hermana Melinda de Mejía, quien está muy grave en el hospital. En el nombre del Señor Jesucristo, ahí hasta la cama, que tu mano poderosa, que esos ángeles que tú en algún momento puedes poner alrededor de nosotros lleven un mensaje, y que sea un mensaje de sanidad. Confiamos en ti, Señor, más que en cualquier otra cosa. Confiamos en ti más que en cualquier otro médico, porque sabemos que en tu amor, Señor, eres la persona más hermosa que hemos conocido. El ser humano no podría explicar jamás cómo es un Dios así de grande, poder serlo así de amoroso. Así que, Señor, te pedimos que nos ayudes a comprender esas situaciones, y te agradecemos también por lo bello que eres. Por eso, Señor, te cantamos: cuán bello eres tú. Bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor, oh, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Señor, eres hermoso, eres grande, eres majestuoso, eres amor. Y eso es lo que necesitamos, que un Dios así de poderoso sea amor. ¿De qué le serviría al ser humano un Dios poderoso que no tuviese amor, que no tuviese misericordia? Aunque tuviésemos a un Dios poderoso, no nos ayudaría. Pero aquí tenemos a un Dios que nos ama y fue capaz de entregar a su Hijo por nosotros. Eso nos demuestra a nosotros que nos ama. Así que agradecemos, Señor, lo hermoso que eres. Te pido, Señor, esta mañana, porque puedas hablarnos al corazón, porque tu palabra sea viva y eficaz como siempre lo ha sido, porque corte como espada de dos filos, entrando en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra sea tan eficaz que cambie nuestro pensamiento. Gracias, Señor, porque confiamos en ti y confiamos en tu misericordia y bondad. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Dejamos con nosotros a la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Gracias por seguir en sintonía de este culto de Amaneciendo con Dios. Es nuestro deseo el poder servirle a usted llevando esa palabra del Señor. Pues déjeme decirle que ya estamos casi por culminar la primera carta a la iglesia que está en la ciudad de Corinto. Ya nos van a faltar unos cuantos capítulos y daremos a inicio a la segunda
carta siempre dirigida a esta iglesia tan emblemática, tan importante de las enseñanzas que nosotros podemos adquirir. Hoy vamos a ver el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Capítulo 14, versículo del 1, y vamos creo que a llegar hasta el capítulo 20, hasta el capítulo 19, hasta el versículo 19, perdón. Y el título de la meditación de esta mañana es ¿hablar en lenguas o profetizar? Hablar en lenguas o profetizar. Ya vamos a despejar un poco, bueno, que no son bautistas, ¿ve ahí? ¿Por qué vamos a hablar en lenguas o profetizar? Ya le voy a dar esa interpretación. Vamos a orar para pedirle sabiduría a Dios por medio de su Espíritu Santo. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos de todo corazón que nos puedas iluminar para poder comprender, que seas tú hablando por medio de tu siervo y puedas llenarlo de sabiduría para dar a conocer esta enseñanza el día de hoy. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. Hablar en lenguas o profetizar. Ese es el título que les mencionaba, pero antes vamos a entrar en contexto de todo lo que de lo que vamos a hablar en esta mañana. Todo el capítulo 14, desde el versículo 1 hasta el versículo 40, habla acerca de las lenguas y de profetizar. Todo ese capítulo hace mención acerca de el hablar en lenguas y de profetizar a lo largo de todo, aunque se menciona, y ya le voy a dar unos datos, se menciona en capítulos anteriores y capítulos posteriores, pero específicamente este versículo habla de eso, la importancia, si es importante hablar en lenguas o si es importante profetizar. Entendamos todo esto, hermanos, de una manera cultural. Recuerde que la iglesia de Corinto estaba en una ciudad portuaria, una ciudad cosmopolita, una ciudad que tenía diferentes culturas, tenía tanto el pueblo de Israel, gente judía, pero había de otras nacionalidades y mucho más esta comunidad de Corinto, porque era una ciudad griega. Y recordemos que ellos tenían muchísimos dioses, había muchísima idolatría, y cambiar esa manera de pensar, esa manera de vivir, pues prácticamente era un reto para los líderes de la iglesia de Corinto, era un reto también para el apóstol Pablo, y es por eso necesarias estas intervenciones en las cartas, porque era una ciudad que tenía mucha idolatría. Y recordemos también los problemas que que se habían formado dentro de la iglesia de Corinto, esos problemas de división, esos problemas de contienda, esos problemas de fornicación, mala administración de la iglesia, manejar de una mala manera o dirigir de una mala manera esos rituales que tenían dentro de la iglesia de Corinto, que eran necesarios. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta cuando nosotros vemos cada versículo, cada capítulo y de los problemas que se enfrentan en la iglesia de Corinto. Era una iglesia que estaba en proceso, como todas las iglesias, de procesos en el cual hay una manera de cambiar. Pero bueno, profecía y lenguas y profecía, no importa el orden. Ahora, quiero que entienda, hermanos, porque ya lo vamos a ver versículo por versículo, que cuando se menciona la palabra, lo primero que se menciona en el capítulo 14 es la palabra profecía, pero su interpretación, su significado, porque lo hablamos creo que hace como dos miércoles atrás, acerca de la profecía, que los profetas llegaron hasta Juan el Bautista y que fue una afirmación de nuestro mismo Señor Jesucristo. Pero la palabra profeta que se empieza a mencionar desde el versículo 1 es su interpretación o su significado, es esa persona que predica la palabra de Dios, que es un vocero de la palabra de Dios. No se lo olvide, porque ese término lo vamos a estar ocupando a lo largo de esta meditación. Y la segunda palabra, que también forma parte del título, es la palabra lenguas. Y la palabra lenguas, aquí sí quiero ser un poco más específico, porque esta clase de capítulos y los capítulos anteriores ya lo voy a mencionar. Aquí es donde muchas personas en la actualidad se agarran. Vaya, ahí habla de que
tenemos que hablar en lenguas. Pues anteriormente habla de que tenemos que pedir el don de lenguas. Entonces ahí muchas personas se toman cada uno de estos versículos y se toman la libertad de decir, bueno, como ahí dice que debo de hablar en lenguas, yo tengo que hablar en lenguas dentro de la congregación. Y es donde sacamos ese texto y ponemos un pretexto a la gente para hablar, y perdón, lo digo con todo respeto, hablar jerigonzas, cosas que no son entendibles. Porque la palabra lenguas aquí viene de una palabra griega que se llama glosá. Y la palabra glosá en griego significa idiomas. Y ojo, porque y en algunos de los pasajes de la carta a los Corintios, cuando se conjuga, ya no solo significa idiomas, diferentes idiomas, sino que significa algo. Idioma significa algo adquirido, pero no naturalmente. Y aquí recordamos el evento de Hechos, cuando estaba la iglesia congregada y descendió el Espíritu Santo. Y ellos empezaron a hablar en lenguas, en idiomas, que otros que estaban en ese lugar, en la fiesta de Pentecostés, que vinieron de muchas nacionalidades, les entendían en su propio idioma. Y esa vez hablábamos incluso de todos los idiomas que los discípulos hablaron en ese momento. Y aquí en la carta, a los Corintios, en algunas conjugaciones habla del idioma como aquel don de parte de Dios, que no se aprende, sino que es adquirido de parte de Dios. Pero ojo, cuando yo vaya a mencionar de aquí en adelante la palabra profecía, es predicar. Y cuando yo mencione la palabra lenguas, porque hay 21 veces se menciona la palabra lenguas en la carta a los Corintios, y todas se escriben o son derivadas de la palabra glosá, que significa idiomas. Idiomas. Cuando yo mencione la palabra lenguas, mis estimados, de ahora en adelante me voy a estar refiriendo a idiomas, porque ese es el significado de toda la carta de Corintios para referirse a lenguas. Son idiomas los que es el don que es de parte de Dios, pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Ojo, y como le decía, toda la carta hay 21 veces donde se menciona la palabra lengua, pero es la palabra, su significado es idiomas. Recordemos, como le decía, el evento de Pentecostés, donde fue dado ese don espiritual que solamente es dado a los creyentes, para hablar diversidad de idiomas, y que otra persona que no hable hebreo o arameo le puede entender. Y le mencioné que habían pardos, habían de muchas nacionalidades, y el don que recibieron los discípulos fue hablar en esos idiomas para que las demás personas le pudieran entender el mensaje. Desde el capítulo 12, que habla acerca de los dones espirituales, es donde empezamos a hacer que el apóstol Pablo hace mención acerca del don de lenguas, es decir, el don de hablar diferentes idiomas. Desde el capítulo 12, como le decía, donde se nos habla acerca de los dones espirituales, y también se nos mencionan el don de interpretación de esas lenguas. Es decir, Dios puede dar tanto el don de hablar diferentes idiomas, lenguas, y puede dar el don a una persona de interpretar esas lenguas, esos idiomas que la otra persona está hablando. Existen las dos, el que habla y el que interpreta. En la actualidad, el que traduce a una persona ese idioma que se está hablando. Pero aquí, hermanos, recuerde, estamos hablando de idiomas. En el capítulo 13, que fue lo que se vio en el miércoles pasado, también habla acerca de las lenguas, y el versículo 1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Vaya, dice algunas iglesias, algunas denominaciones. Entonces existen las lenguas humanas, los idiomas, pero ahí también hace mención acerca de las lenguas angelicales. Entonces esas lenguas angelicales son esos garabatos que se dicen. Ojo con lo que voy a decir. No hay evidencia bíblica, tanto de los 66 libros que nosotros tenemos y otros libros de referencia acerca de la escritura, no hay evidencia bíblica de que un ángel se haya acercado a alguien
y le haya hablado en otro idioma. Le habló en el idioma que la persona a la cual se presentó hablaba. Entonces el apóstol Pablo en el versículo 13 está diciendo: si yo hablase lenguas, idiomas o angelicales, es decir, el idioma con el que hablaron a los ángeles, a los grandes personajes bíblicos. Pero no está hablando que son dos cosas distintas, porque como le digo, no hay evidencia en la Biblia, en la Escritura, ni referencias fuera de la Biblia que nos indiquen que un ángel llegó a María, por decirle algo, a Josué, por decirle algo, a Abraham, y que le hablaron en otro idioma y tuvo que haber otra persona para interpretarle, o recibió de parte de Dios para poder entenderle a los ángeles. Los ángeles llegaron en el idioma a la persona a quien se estaba dirigiendo. No hay evidencia que existe una línea, un lenguaje diferente que nosotros no podemos entender si no tenemos el don de interpretación de lenguas, es decir, idiomas. Hoy sí, creo que me extendí mucho en la introducción, porque hoy sí vamos a ir versículo por versículo. Y dice el primer versículo del capítulo 14 de primera carta a los Corintios: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pero miren lo que recomienda el apóstol Pablo: pero sobre todo que profeticéis. Ok, primero que dice: seguid el amor. El amor es una de las características fundamentales que debe tener un cristiano. Entonces Pablo les dice: seguid el amor. Así como Cristo nos demostró su amor en la cruz del Calvario, murió por ustedes y sus pecados, resucitó, así nosotros también tenemos que tener el amor. La segunda recomendación dice que es que procuremos los dones espirituales. Lo que hemos hablado en capítulos anteriores: si hay diversidad de dones, y hablábamos incluso que los dones son dados únicamente al creyente y son dados por Dios y no se exigen. Él decide cuál don a darle a cada quien. No es que yo quisiera el don de sanidad y yo quiero, pero si a Dios no se le place darme ese don, sino otro don, de esa manera es como yo debo desarrollarlo. Los dones se utilizan dentro del ministerio de la iglesia, y los dones dan diferentes resultados. Y decíamos también que uno de los resultados puede ser que nuestro propio don se desarrolle. Quizás no lo conocíamos, pero ahí estaba. Le pedimos a Dios que pueda darse en evidencia. Entonces el don se desarrolla en nosotros y crea también en la persona que está dentro del ministerio, dentro de la iglesia, que despierte, que haga cosquillita para que él pueda buscar y desarrollar también su don. Versículo 2. Mire lo que dice: porque el que habla, aquí ya hablamos en el versículo 1 de profetizar, porque aquí le está diciendo: pero sobre todo profeticen. Están los dones espirituales, sí, dice Pablo, pero sobre todo profeticen, sobre todo prediquen la palabra. Eso les está diciendo. Versículo 2: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, porque en el espíritu habla misterios. Ok, básicamente, hermanos, lo que el versículo 2 les está diciendo Pablo a la iglesia de Corintio y también a nosotros es de que, miren, el don de lenguas, el don de hablar diferentes idiomas, y más adelante Pablo le dice: yo lo tengo porque yo hablo diferentes idiomas. Entonces ese don, hermanos, no es para exhibirlo, no es para exhibición, porque solo ustedes entienden. Y más adelante dice por qué hay que hablar o por qué hay que hacerlo. Pero aquí les está diciendo básicamente: señores, ustedes hablan en lengua, pero solo ustedes se entienden, solo Dios los entiende. El que está a la par, como no hay nadie que interprete, o ustedes también, porque puede tener un don también, tanto de hablar en diferentes idiomas, también como el de interpretar esos idiomas que se está hablando, o puede ser otro don que tenga otra persona. Pero aquí les está diciendo: a ustedes se les está sirviendo para exhibición, porque nadie les entiende. Y dice el versículo 3: pero el que profetiza, es decir, el que predica, habla a los hombres, mire, para edificación, exhortación y consolación. Entonces, aquí viene entonces, porque ya hablamos de lenguas y ahora aquí está hablando de predicar, profetizar. Y por eso es el título de la meditación de esta mañana: hablar en lenguas o profetizar. Y ya sabiendo la traducción de cada una de esas dos palabras, podemos decir el título de la meditación:
es hablar en idiomas, en diferentes idiomas, o predicar la palabra. ¿Cuál de los dos debo elegir? ¿Cuál de los dos es más importante? Y ojo, porque Pablo sí le da importancia más que a uno de los dos. Bien, entonces, pero el versículo 3 menciona 3 elementos, que es la edificación, la exhortación y la consolación, que son los 3 elementos que la predicación debe tener y que hasta el día de ahora se tiene que cumplir. Cada predicación debe de llevar una edificación. A usted lo debe edificar, debe de aprender algo nuevo en la predicación. En cada una de las predicaciones hay una exhortación, hay una recomendación que debe y que no debe hacer. Y hay un elemento que se llama consolación. Esos 3 elementos, hermano, debe de tenerlo toda predicación. Toda persona que predica la palabra de Dios debe de predicar junto con esos 3 elementos. Ok, versículo 4. El que habla en lengua extraña, es decir, idiomas, otros idiomas, lo que se hablaban en la época, asimismo se edifica. Pero el que profetiza, el que predica, mire, edifica a la iglesia. Pablo les está diciendo, los que hablan en lenguas, los que hablan en idiomas, como solo ustedes entienden, pues solo ustedes se edifican. Pero aquí la idea es de que el don espiritual que Dios nos dé sea para edificación de la iglesia. Y por eso les dice, pero el que profetiza, pero el que predica, ya no solo se predica y se edifica él solo, sino que también a toda la congregación, a toda la iglesia. Casi que les está diciendo, hey, ustedes los que hablan en otros idiomas, ustedes son egoístas, porque ustedes hablan y solo ustedes entienden. Pero el que profetiza, el que predica, a toda la iglesia edifica. Versículo 5, mire, aquí es donde le digo que el apóstol Pablo hace una comparación y pone abajo una y arriba otra. Dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, es decir, que hablen en otro idioma, que todos aprendieran otro idioma, ya sea por revelación, por don de Dios, o también que lo aprendan, hermanos. No hay ningún problema. Pero dice Pablo, así que yo quisiera, dice el apóstol Pablo, que todos vosotros hablaseis en lenguas. Mire, pero más que profetizareis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Mejor es el que predica la palabra de Dios, porque ayuda a toda la iglesia y a sumar más adeptos a la iglesia, que el que habla en lenguas que solo él se interpreta. Ahora sí, pero eso sí, dice, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Es decir, Pablo dice, yo quisiera que todos hablasen en lenguas, en idiomas, pero es mejor profetizar, es mejor predicar porque edifican a la iglesia. Ahora, pero si hay alguien que tiene el don de lenguas, es decir, el don de de hablar en otros idiomas y las interpreta, ahí sí es para edificación de la iglesia. O sea que las dos nos pueden ir despegadas, pues, hermanos. Ya sea que el misma persona que tenga el don de lenguas, idiomas, ya sea que ella misma hable y diga en otro idioma y después venga y diga lo que acabo de mencionar es esto y esto para ustedes, iglesia, o ya sea que otra persona se lo interprete. Si es así, dice el apóstol Pablo, estamos bien. Pero ustedes, iglesia de Corinto, han agarrado las lenguas a ellos, han agarrado los idiomas para exhibición, para edificación propia. Y hoy en día, hermanos, el hablar en lenguas se ha distorsionado totalmente, porque se toman estos versículos y lo que se enseña, porque yo lo discutíamos con unos pastores hace unos días atrás, que yo he estado en algunas iglesias de visita donde el pastor de esa denominación les dice, ahora que usted es bautizado y usted quiere hablar en lenguas, en tal día nosotros damos las clases. Y lo que se habla no es bíblico.
Lo que se menciona no es lo que está escrito, esta carta del apóstol Pablo nos está dando a entender. Porque aquí el hablarle en lenguas no es esos garabatos que se mencionan. Aquí la palabra, la raíz por la cual fue escrita la carta a los Corintios, que fue en griego, nos dice que son idiomas. No son garabatos, no son jerigonzas. Es idiomas. Y vuelvo y repito, el evento del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo reposó sobre los discípulos, empezaron a hablar en otros idiomas que la gente que venía de otras nacionalidades los entendían. ¿Y qué es lo que predicaban? La palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios. Eso era lo que ellos estaban hablando. Y los otros les entendían. Y con eso ganaban almas. Con eso se unía más gente a la iglesia. Entonces, bien, entonces el versículo 5 eso es lo que está diciendo. Yo quisiera que todos hablen, pero es mejor que profeticen, es mejor que prediquen. Versículo 6 dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, diferentes idiomas, ¿qué os aprovechará si no os hablase con revelación, ciencia, profecía o con doctrina? Le está mencionando 4 elementos que les está diciendo: iglesia, yo puedo llegar donde ustedes y hablarles en lenguas, pero ¿de qué me va a servir hablarle en lenguas si va a ser para exhibirme como ustedes lo están haciendo? ¿De qué me sirve llegar hablándoles en otros idiomas si no tengo revelación de parte de Dios para darles a conocer algo? Si no tengo ciencia, si no hablo coherentemente, si no tengo profecía, si no tengo palabra para decirles, y si no tengo, mire, la base de nuestra iglesia, nuestro tabernáculo bíblico bautista y todas sus filiales, si no tengo doctrina, dice el apóstol Pablo. ¿De qué me va a servir? Les pregunta en el versículo 6. ¿De qué me sirve llegar si no tengo esos 4 elementos? Y que ustedes, porque en versículos anteriores estábamos leyendo de que lo estaban haciendo por mera exhibición, no para ganar más personas a Cristo, a la iglesia. Entonces Pablo les dice: yo que tengo ese don por revelación, porque Dios me lo ha dado y porque lo he adquirido, de nada me sirve, porque no tengo revelación, ciencia, profecía y doctrina. Y del versículo 7 al versículo 10 hace una pequeña comparación. No lo vamos a leer porque es una comparación de instrumentos musicales. Básicamente lo que Pablo está diciendo del versículo 7 al versículo 10 es que hay instrumentos musicales muy bonitos, pero de nada sirve si no se saben tocar. Y menciona un par ahí. De nada sirve, dice ahí el versículo 8, la trompeta. Bonito instrumento que algunos es para llamar a la guerra, pero si no se toca bien, y eso estamos hablando culturalmente, por eso hay que entenderlo de esa manera, porque la trompeta, el cuerno de carnero que se tocaba, servía para 2 cosas: uno, para llamar a la guerra, y segundo, para llamar a reunión. Pero si no se toca bien, dice el apóstol Pablo, ¿qué vamos a entender? Y entonces hace esa comparación con los idiomas. Porque viene el apóstol Pablo y en el versículo 9, mire, así también vosotros, si por la lengua no dierais palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque habláis al aire. Y todavía dice el versículo 10, tanta clase de idiomas, aquí son sonidos, porque aquí sí menciona, mire, el versículo 10 dice, tantas clases de idiomas, pero aquí idiomas se refiere a sonidos porque es de lo que viene hablando versículos anteriores. Dice, tantos idiomas, tantos sonidos que hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Y mire lo que dice el versículo 11, porque muy importante: pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. O sea, ni yo voy a entender, si yo no tengo palabras que lleven una revelación, ciencia, profecía y doctrina, y que sirvan para edificar, ni yo voy a hacerme entender, y ni los que me están escuchando me van a hacer entender lo que está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 11. Versículo 12, así también vosotros, que anheláis dones espirituales, que los menciona en versículos anteriores, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Aquí está generalizando, ya no solo está hablando de la interpretación de lenguas, cualquier don, dice Pablo, tienen que procurar
que a la iglesia tiene que entenderlo. Ahora, entendemos que aquí el punto es que el don de lenguas lo estaban ocupando solamente para edificarse ellos, no a la iglesia. Por eso dice, cualquier don procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Versículos del versículo 13 al versículo 17 menciona que nosotros debemos de buscar esa orientación de parte de Dios para las lenguas, para los dones espirituales, porque dice el versículo 13, por lo cual el que habla en lenguas extrañas pida en oración poder interpretarlas, porque ¿qué está diciendo un versículo anterior? Para edificar a la iglesia. Pida ayuda, les está diciendo. Entonces ustedes que hablan lenguas extrañas, hablan idiomas extraños, pidan también a Dios que Dios les dé el don para interpretarlos y así edificar a toda la iglesia. Versículo 17, porque ahí sigue hablando acerca de esa recomendación de que debemos de pedirle a Dios. Y dice el versículo 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. El otro viene uno y habla en lenguas, en diferentes idiomas, pero solo él se edifica y el otro en la luna. Eso es lo que les está diciendo el apóstol Pablo. Y no debe de ser así. Por eso les dice en el versículo 13 que si hablan en lenguas, en diferentes idiomas, pidan también a Dios interpretarlo, porque así va a servir para la edificación de la iglesia. Y para finalizar, el versículo 18 y el versículo 19, Pablo era alguien con conocimiento, hermanos, porque mire lo que dice el versículo 18. Doy gracias a Dios que habla en lenguas. O sea, él tenía conocimiento, tanto por don espiritual y tanto él hablaba, hermano, mínimo, porque hablaba otros idiomas. Podemos decir que él hablaba hebreo, arameo y también hablaba griego. Y no dicen los escritos allá de Hechos que se fue a meter al Partenón, al Areópago se fue a meter, y ahí solo había gente griega, eruditos, y les habló y les predicó. Bueno, de hecho, esta carta que escribió el apóstol Pablo fue escrita en griego. Él tenía conocimiento de lenguas, idiomas. Pero mire lo que dice el versículo 19, muy importante lo que dice la palabra del Señor en el versículo 19. Pero en la iglesia, mire, es que ponga atención, hermano, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Versículo 19 del capítulo 14. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Lo leo nuevamente, hermanos. Lo leo nuevamente. Dice: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas, que 10,000 idiomas que ustedes desconocen. Yo prefiero hablar claramente a ustedes, y como lo menciona en el versículo 6, con unas palabras con revelación, con ciencia, con profecía, con predicación, con palabra, con doctrina. Prefiero hablar 5 palabritas para que ustedes les ayuden. Y como decíamos que la predicación debe llevar edificación, exhortación y consolación, prefiero hablar 5 palabras que lleven esos 3 elementos que hablar un montón de garabatos, idiomas en ese momento. Porque hoy, como le digo, se ha distorsionado totalmente la palabra hablar en lenguas. Porque no es hablar garabato, perdón con el dolor de mi alma, no es hablar jerigonza, como se menciona en las escrituras. La palabra lenguas o don de lenguas es hablar diferentes idiomas. Por favorcito, hermano, que le quede bien claro. Por eso le dije, y yo a la hora de mandar este bosquejo a los hermanos de Amaneciendo con Dios, a la par de cada vez que menciono lengua, le pongo en grande y en negrita idiomas. Cuando le pongo ahí la palabra profetizar, le pongo en grande y en negritas predicar. Porque a eso se refiere el apóstol Pablo al hablar en lenguas. Entonces, el problema que se estaba dando, para finalizar, es que estaban hablando en lengua solamente para goce o exhibición, solo porque la sé. No, dice Pablo, ustedes si hablan,
deben de también interpretar y darlas a conocer a la iglesia. Por eso es que mejor prefiero que profeticen, por eso es que mejor prefiero que prediquen, porque así edifican a toda la iglesia. Y voy más allá, no solamente a la iglesia. Si ellos profetizan, si ellos predican, que es el significado de profetizar, la gente que está allá afuera, esa gente que no conoce de Dios, también se va a acercar a la iglesia, les está diciendo el apóstol Pablo, y le da esas recomendaciones. Y mire, ojo, porque en el versículo 22, esto no está en el bosquejo, pero el versículo 22 dice: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Repito, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. O sea, vaya, no es para que las hagan en la iglesia, les está diciendo. Las lenguas, los idiomas, es para la gente de allá afuera, porque allá afuera de la iglesia hay gente de otras nacionalidades que su idioma no lo entienden. Entonces, si van a hablar en lenguas, si van a recibir el don de lenguas, el don de idiomas, váyanse allá afuera. Si allá es donde necesitan que a la comunidad de estadounidenses, hablando ya en la actualidad, es que le vayan a hablar en inglés. No les va a llegar hablando en español, hermano. Allá en una comunidad de asiáticos que hay, bueno, allá hábleles. Ahora, y con esto termino, quiero mencionar algo muy importante. Porque en ese entonces, en ese contexto cultural, era necesario el don de lenguas, el don de idiomas, porque no habían escuelas como lo hay ahora, hermano. No hay ahora la Biblia, aparte de que no la tenían así como nosotros la tenemos. En esos tiempos los escritos que existían, la carta de Corintios solamente está en griego, no se tradujo a otro idioma en ese contexto cultural. Ahora nosotros tenemos Biblias en un montón de idiomas. Es más, hasta tenemos aplicaciones en nuestro teléfono que si está en inglés el texto y le ponemos la aplicación, ahí mismo la aplicación hace algo y quita las letras en inglés y las pone en español. En ese momento, aquí en la iglesia de Corintios, era necesario recibir el don de lenguas, es decir, de idiomas, para que la gente de allá afuera, que sabe esos idiomas, que habla esos idiomas, pueda percibir el mensaje del evangelio. Y por eso el apóstol Pablo les dice: no, hombre, no es aquí, es allá afuera, allá ve. Entonces, ahora en día, ¿por qué no están en acción el don del espíritu del hablar en lenguas, es decir, idiomas? Hermano, porque hoy tenemos páginas web, aplicaciones donde podemos encontrar la Biblia, la escritura en el idioma que nosotros querramos. Por eso es que, y como le repito, con el dolor de mi alma, con todo respeto, cuando se menciona la palabra hablar en lenguas o interpretación de lengua, no son los garabatos que se mencionan en algunas iglesias. Con todo respeto se los digo, porque la palabra original por el cual fue escrito Corintios dice idiomas. Amén. Seguimos en el próximo miércoles terminando. Yo me había propuesto culminar el capítulo 14, pero lastimosamente es mucho de lo que hay que hablar, pero espero que haya sido de mucha edificación. Recuerde, hermanos, no se le olvide que cuando se menciona ahí en Corintios profetizar es predicar, y cuando se menciona en las palabras don de lenguas o hablar en lenguas es hablar otros idiomas. Y lo podemos tomar la referencia allá en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo cayó sobre los discípulos y empezaron a hablar diversas lenguas, y esas personas que hablaban esas lenguas los entendían la predicación del evangelio en ese entonces. Así es que ahí donde usted está, le voy a pedir que cerremos nuestros ojitos y oremos por la palabra de Dios. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias por la palabra que fue predicada, y te pido de todo corazón, porque este es un tema muy delicado. Por eso me he tomado el tiempo para orar sobre esta situación, porque hay una mala interpretación allá afuera de tu palabra, Señor. Pero ahora mis hermanos de Amaneciendo con Dios ahora tienen ese conocimiento que cuando se habla, el hablar en lenguas es hablar otros idiomas. Y en ese contexto por el cual fue escrito, Señor, fue porque se necesitaba. Ahora ya no está en acción, ya no está en ejecución, porque ahora tenemos herramientas que nos ayudan a permitir.
Le damos gracias y puedas darle sabiduría e iluminación a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, ahora nos toca recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Hermano, los medios por el cual usted está viendo este culto y que pronto ya vamos a regresar de manera presencial, aunque no le tengo fecha, pero sí, ya estamos pronto. Pero gracias a sus diezmos y sus ofrendas, esta transmisión es posible. Esa transmisión a través de radio, televisión, la aplicación, página web, es gracias a sus diezmos y sus ofrendas. Por lo tanto, le damos gracias. Y todo lo que aquí se hace, toda esa alimentación que se lleva, esa predicación, es gracias a sus diezmos y sus ofrendas. Estamos totalmente agradecidos y seguimos incentivándole que pueda seguir ofrendando en este ministerio. Así es que vamos a cantar nuestra alabanza. Lo nuestro tuyo es, su mano nos lo dio, por eso gloria, honra y pres te damos, oh buen Dios. Amén. Oramos. Bendito Dios, gracias. Gracias por ese sueldo, ese salario que llega a nuestra bolsa. De todo corazón queremos administrarlo, Señor, de la mejor manera, por lo que te pedimos sabiduría para tener a la hora de comprar lo necesario y no malgastar. Te lo suplicamos, ayúdanos económicamente, Señor, los que tienen compromisos, los que tienen deudas, provee de ese dinero necesario para pagar todas esas situaciones. Dios bendice al dador alegre, a los hermanos que con esfuerzo apartan, Señor, y te honran con ese diezmo, con esa ofrenda. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, Pastor Rolando, Pastor Josué, gracias por esa bella interpretación. Hermanos, yo les recuerdo, mire, de que nosotros mandamos los bosquejos a los hermanos de Amaneciendo con Dios. Entonces, si usted quiere ampliar su conocimiento de la palabra del Señor, usted puede enviar un mensaje al WhatsApp de Radio Bautista, que es el 7819-1828. Usted le dice, hermano, yo quiero recibir los bosquejos, me van a pasar su número de teléfono y yo le voy a explicar la dinámica. La intención, hermanos, es que usted aprenda. Mire lo que hemos aprendido el día de ahora. Y esos versículos que acabamos de leer, muchas personas lo ocupan y se toman de eso, que debemos de hablar en lenguas. Pero el hablar en lenguas, ahí es hablar otros idiomas, que en la época donde fue escrito la carta a los Corintios, era necesario hablar en otros idiomas. Ahora en día es mucho más fácil. Nosotros, mire, usted está viendo un video, hasta incluso en YouTube, hasta ya puede activarle el subtitulado y le traduce lo que está diciendo, cosa que en esos tiempos no era posible. Por eso era necesario hablar en diferentes idiomas. Entonces, la intención es mandarle cada uno de estos bosquejos y que usted en su estudio personal usted pueda hacer nuevas anotaciones para que, como yo digo, allá afuera, hermano, no me le den garabato, usted tenga fundamento bíblico y pueda decirle, yo no hablo en lenguas porque aquí la traducción original del idioma que fue escrito en la carta a los Corintios significa hablar en diferentes idiomas. Eso es el propósito de nosotros, los pastores de Amaneciendo con Dios, que usted pueda aprender acerca de la palabra del Señor. Bien, ahora quiero hablar a esa persona, al amigo que estuvo pendiente de esa transmisión y no tiene a Cristo en su corazón. Mi querido amigo, le es necesario nacer de nuevo. Es necesario, pues usted ha oído mencionar a Dios, pero ahora necesita conocer a Dios personalmente e invitarlo a que more en su corazón. Si usted quiere hacerlo, puede hacerlo repitiendo esta oración. Repita después de mí.
Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor. Salva mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, le doy 3 recomendaciones, mi estimado hermano. Primero, mire, trate de conseguir un ejemplar de la palabra de Dios. Si no lo puede conseguir así en físico, busque una aplicación que es totalmente gratis, la Biblia. Número 2, ore. ¿Y qué es orar? Es hablar con Dios. Dígale lo que necesita, dígale lo que le incomoda, dígale sus problemas, dígale todo lo que usted quiera a Él. Y número 3, no se pierda de ahora su culto de amaneciendo con Dios, que pronto va a ser presencial. Y tampoco se pierda de los demás cultos. Si usted puede acompañarnos el día viernes, véngase, aquí lo recibimos. Si usted quiere acompañarnos el día domingo, véngase, que aquí lo vamos a recibir. Bienvenido a la familia de Dios, mi querido hermano. Bien, ahora nos vamos a despedir con nuestra alabanza, con gozo, con alegría, porque el Señor nos ha cambiado nuestro lamento en baile. Cantamos. Estoy cambiando mi tristeza, estoy cambiando mis temores por la alegría del Señor. Por la alegría del Señor. Estoy cambiando mi enfermedad, estoy cambiando mi dolor por la alegría del Señor. Por la alegría del Señor. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del sí, amén. Señor viene al amanecer. Sí, amén. Sí, amén. Sí, amén. Sí, amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Gracias por habernos acompañado en este culto de Amaneciendo con Dios, que pronto va a ser ya presencial. No se despegue de la transmisión de estos canales de la radio, porque será de bendición para su vida. Que el Señor les bendiga.